Hollis Miller llevaba 36 años sobre esta tierra, y muchos de ellos le habían tallado surcos más profundos que su edad. El peso de la viudez descansaba sobre sus hombros, sin hijos que llevaran su nombre, sin compañera que compartiera el hogar. La cabaña era su única compañía, sus troncos oscurecidos por años de tormentas y estaciones. Por las noches se sentaba junto al fuego solo, la silla de enfrente tan vacía como la otra mitad de su cama. Quienes lo conocían en el pueblo hablaban primero de su tamaño antes que de su carácter. Gigante Miller, lo llamaban, fuerte como un buey, manos como martillos. Pero la verdad de él no vivía en su fuerza, sino en su silencio. No iba al salón, ni buscaba la risa de los vecinos. Guardaba pocas palabras y un mundo aún más pequeño. Aquella tarde el aire apretaba cerca, cargado del olor a bosque y nieve, cuando un sonido golpeó la puerta de la cabaña. No era el viento, ni el traqueteo suelto de las ramas. Era deliberado, un golpe seco, apresurado y tembloroso. Hollis se detuvo con un leño en los brazos, alzó la cabeza, todos sus instintos se agudizaron en la quietud. Nadie llegaba a su puerta después del anochecer, no en invierno, no sin motivo. Dejó el leño lentamente, se acercó a la puerta y la abrió con mano cautelosa. Allí estaba ella, pequeña como un pájaro y casi tan frágil. Una niña de no más de 7 años. El pelo enredado y húmedo por la nieve. Las mejillas manchadas de rojo por el frío. Llevaba solo un vestido fino, roto en el dobladillo, las botas tan gastadas que asomaban los dedos en carne viva. Sus ojos estaban muy abiertos, no por el frío, sino por un miedo que se había aposentado más hondo que la escarcha. Lo miró, una sombra gigantesca en el umbral, y susurró palabras que quedaron flotando en el aire como humo de un fuego agonizante. Le han pegado a mi mamá. Le duele demasiado. Hollis sintió que aquellas palabras chocaban contra el silencio de su cabaña, resonando en lugares que creía cerrados hace tiempo. Por un instante no se movió. Los labios de la niña temblaban, pero no lloraba. Ya se le habían acabado las lágrimas. Se mantenía erguida con una dignidad desesperada que ningún niño debería conocer, como si pudiera impedir que el mundo se hiciera añicos con solo quedarse quieta. ¿Quién es tu mamá, pequeña?, preguntó al fin Hollis, su voz baja, como el rumor de la tierra antes de la tormenta. Ella tragó saliva con dificultad, su garganta delgada y fina bajo la suciedad que le manchaba la piel. Mary Ellen. Mary Ellen Carter. La dejaron en la choza junto al arroyo Miller. No puede levantarse. Por favor, señor, por favor ayúdela. Mary Ellen Carter. El nombre tiró de él como una melodía medio olvidada. La había visto una o dos veces en el pueblo, una mujer de rasgos suaves, apagados por el cansancio, los ojos siempre bajos cuando su marido estaba cerca. Elias Carter se llamaba, ancho de hombros pero rápido con la bebida y más rápido aún con los puños. Hollis lo había visto una vez ladrarle en la tienda, la mano demasiado cerca de su cara, y ella se había encogido como hierba bajo la bota. Hollis había apartado la mirada, como hacían la mayoría de los hombres, no por crueldad, sino por la vieja verdad del oeste, la casa de otro hombre no era tuya para entrometerte, aunque fuera cruel. Sin embargo, oír su nombre ahora de labios de su hija le atravesó más hondo que el viento invernal. Se agachó, los tablones del porche crujieron bajo su peso, para que su enorme estatura no asustara a la niña. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó. Laura May, susurró ella. Hollis vio brillar sus ojos, aunque las lágrimas no caían. Observó los moratones en sus bracitos. La forma en que apretaba la manga rota del vestido como si pudiera protegerla. Algo se endureció en él entonces, no una ira ruidosa y ardiente, sino una furia silenciosa que corría más profunda, como fuego oculto en las raíces de un árbol. Entra, le dijo, irguiéndose de nuevo. La niña dudó, como si no estuviera segura de poder confiar en un hombre tan grande y serio. Pero cuando el viento sopló y casi la derribó, pasó junto a él hacia el calor. Hollis se ajustó más el abrigo y salió a la noche, sus botas abriendo un sendero firme sobre la nieve. El arroyo Miller quedaba a 1 milla, entre álamos desnudos que traqueteaban como huesos. El frío le pinchaba la cara, pero sus pasos nunca vacilaron.
No llevaba farol, confiaba en el pálido resplandor de la luna y en su propia memoria del terreno. La choza apareció, un ruinoso montón de troncos y tejas rotas, sin humo en la chimenea desde hacía tiempo. Empujó la puerta, la madera gimió en sus oxidadas bisagras. Dentro, el aire olía a paja húmeda y whisky rancio. En un rincón, sobre un jergón de trapos, yacía la mujer, Mary Ellen. Incluso en la penumbra, sus heridas contaban su historia. La mejilla hinchada, amoratada, un ojo casi cerrado. Los labios partidos por una mano pesada. Los brazos mostraban marcas de trato brutal, las muñecas en carne viva donde la cuerda había quemado. Sin embargo, su mirada, cuando se alzó hacia él, no suplicaba. Era orgullosa, firme, como si prefiriera morir en el suelo antes que rogar piedad a otra alma. Hallie se acercó, su sombra llenó la pequeña habitación. La voz de Mary Ellen salió ronca y débil. No deberías haber venido. Dirán cosas. Te arruinarán. Él se arrodilló despacio, el suelo crujió bajo su peso, y miró su rostro magullado. Que hablen, murmuró. Deslizó los brazos bajo ella con una ternura que desmentía su tamaño, la levantó como si no pesara nada. Su aliento se cortó ante el movimiento repentino, pero no protestó. Cerró los ojos, quizá por vergüenza, quizá por la extraña seguridad que sentía entre sus brazos. La llevó a través de la nieve, su abrigo envolviendo el cuerpo menudo de ella, su cabeza apoyada en su pecho. La tormenta pareció calmar su aullido mientras avanzaban, como si incluso el invierno se detuviera a mirar. En la cabaña, Laura corrió a la puerta, sus manitas apretadas. Al ver a su madre en brazos de Hallis, su rostro se iluminó con un alivio que la hizo parecer a la vez mayor y más niña. La llevó dentro y la depositó con suavidad en su propia cama, la única cama de la cabaña. Ella se agitó, susurrando apenas que no podía quitarle su lugar, pero él la silenció con un leve movimiento de cabeza. Laura se subió a la cama junto a su madre, acurrucándose cerca, su cuerpo delgado temblando por la prueba del día. Hallie se acercó al hogar, atizó el fuego hasta hacerlo crepitar fuerte. Trajo agua, desgarró tela y, con manos toscas pero cuidadosas, empezó a limpiar las heridas de Mary Ellen. Ella se encogía, pero nunca gritó. Trabajaba en silencio, del tipo que dice más que las palabras. Cada gesto decía lo que sus labios no pronunciaban: aquí estás a salvo, y ninguna mano volverá a golpearte. Afuera, la nieve caía más espesa, cubriendo la pradera de blanco. Pero dentro de aquella cabaña, un calor frágil echó raíces. La respiración de Laura se suavizó en sueño junto a su madre. Los ojos de Mary Ellen, entrecerrados por el cansancio, se posaron una vez en Hallis mientras él se sentaba junto al fuego, sus anchos hombros encorvados, el rostro marcado tanto por la luz de las llamas como por algo más profundo. Soledad tal vez, o el dolor callado de un hombre que había cargado demasiado silencio. Ella quiso hablar, darle las gracias, pero el peso de la vergüenza le ató la lengua. Aún así, por primera vez en años, cerró los ojos con una pequeña medida de paz. Pero la paz era frágil en aquellas tierras. Ya en la taberna del pueblo, la voz de Elias Carter resonaba alta y amarga, arrastrada por el whisky derramado. Contaba a quien quisiera oír que le habían robado a su mujer, que Mellor la había metido en su cama. Escupía el nombre de Hallis con veneno, jurando recuperar lo suyo, hacer sangrar al gigante por humillarlo. Los hombres murmuraban y asentían, ansiosos de drama, de escándalo, de una historia que contar en las largas noches de invierno. De vuelta en la cabaña, Hallis se levantó del fuego y miró a la madre y la niña dormidas. Algo se removió en el que no sentía desde hacía años. No deseo, aún no, sino el pulso crudo de la responsabilidad, de la pertenencia. Se acercó a la ventana, apartó la cortina. La pradera se extendía oscura e infinita. La nieve iluminada apenas por la luna. En algún lugar allá afuera, sabía que Elías afilaba su rabia. Apretó la mandíbula. Su mano descansó contra el marco de madera de la ventana, firme como piedra. Había tomado su decisión en el momento en que alzó a Mary Ellen del suelo de tierra de aquella choza. Fuera lo que fuese lo que viniera ahora, no dejaría que volviera a caer.
Y así, mientras el viento aullaba y el fuego crepitaba abajo, la cabaña se convirtió en algo más que refugio contra el invierno. Se convirtió en campo de batalla de susurros, lugar donde el silencio de un hombre se enfrentaría a la furia de otro. Porque afuera en la oscuridad ya se murmuraba que Mellor se había llevado a la mujer de otro. Y en pueblos como el suyo, esos susurros podían ser más afilados que cualquier cuchillo. La luz del fuego brillaba baja dentro de la cabaña, proyectando largas sombras contra las paredes de troncos, mientras afuera el mundo permanecía encerrado en el silencio del invierno temprano. La nieve se acumulaba espesa en los cristales, convirtiendo la pradera en un mar gris blanco sin fin. Dentro de aquel círculo de calor, 3 vidas se movían ahora con cuidado unas alrededor de otras como extraños unidos por el destino. Hollis Mellor se levantaba antes del alba como siempre, aunque el ritmo de sus días había cambiado. Ya no atendía solo al ganado y las cercas, sino también a 2 almas frágiles que le habían sido confiadas. Mary Ellen yacía en su cama, sus moratones tornándose en tonos profundos de amarillo y verde, su cuerpo aún débil, aunque la fiebre había remitido. Despertaba al olor de harina de maíz hervida y caldo, comida sencilla pero constante que Hollis preparaba con manos torpes. No era hombre de cocinas, sin embargo su silencio se extendía al modo en que removía la olla, al modo en que dejaba el cuenco de lata junto a ella sin comentario. Ella murmuraba gracias, su voz apenas un hilo, y él asentía una vez, volviendo a su sitio junto al hogar, como si temiera que su presencia la abrumara. Laura May, siempre vigilante, se pegaba a su madre, su manita buscando siempre la de Mary Ellen, incluso dormida. Pero poco a poco, a medida que los días se alargaban, los ojos de la niña empezaron a desviarse hacia Hollis. Observaba cómo sus manos gigantescas partían leña, cómo sus botas retumbaban contra el suelo, cómo sus hombros parecían lo bastante anchos para proteger la cabaña de la propia tormenta. En su corazón se formaba una confianza callada, no dicha, sino vivida en la forma en que se atrevía a sonreír cuando él le ofrecía una figura tallada en madera. Un caballito labrado en el silencio de la noche. Lo apretaba fuerte como si fuera oro, susurrándole que durmiera junto a ella en el jergón cerca del fuego. Mary Ellen notaba esas pequeñas cosas, aunque no dejaba que su mirada se detuviera mucho. La vergüenza le pesaba, más pesada que los moratones que Elías le había dejado. Estar en la casa de otro hombre, bajo su cuidado, significaba que los rumores nacerían en el pueblo antes de que terminara la semana. Conocía el camino de la habladuría. Había oído el cloqueo de lenguas incluso antes de que empezaran los golpes. Mujeres murmurando del temperamento de su marido, de su propia debilidad por no haberlo dejado nunca. Ahora esas mismas bocas darían forma a palabras más afiladas. Mujer caída, desvergonzada, indigna. El conocimiento se posaba sobre ella como escarcha. Hollis también sentía el peso. Cada vez que enganchaba el carro para traer heno o cabalgaba al pueblo por provisiones, los ojos lo seguían. Los hombres en el salón hablaban bajo, aunque no tanto como para que él no oyera. Las mujeres detenían su costura en los porches, sus miradas resbalando como cuchillos por su espalda. Él no decía nada. Había vivido con el silencio lo suficiente para que le sirviera de armadura. Sin embargo, dentro, al volver a la cabaña, el aire parecía más suave, lleno de la risa de Laura cuando se probaba su sombrero o del quedo tarareo de Mary Ellen al remover el caldo. Aquellos sonidos le atravesaban la soledad de un modo que ningún rumor podía deshacer. Una mañana, la campana de la iglesia resonó sobre la llanura helada, llamando a los fieles. Hollis enganchó el carro, decidido a que la niña merecía el calor de la oración y la mujer merecía volver a sentir el mundo, aunque la juzgara. Mary Ellen se resistió, apretando la mano de Laura. «Mirarán», susurró. Hollis sostuvo su mirada, sus ojos oscuros firmes. «Que miren». Y así se puso su chal más sencillo, ocultando lo peor de su rostro en curación, y subió al carro con su hija pegada a ella. La iglesia era pequeña, de madera gastada por los años, sus ventanas escarchadas de blanco. Dentro, el calor de la estufa chocaba con el frío de la sospecha. Las conversaciones se cortaron cuando Hollis condujo a Mary Ellen a un banco cerca del fondo. Los niños espiaban por encima de los hombros, sus madres los apartaban con susurros.
El reverendo Hayes, viejo y grave, elevó su sermón, pero sus ojos se detuvieron un instante de más en Mary Ellen, como pesando su presencia. Ella bajó la cabeza, las mejillas ardiendo. Laura se inquietaba, buscando consuelo en Hayes. Él posó una gran mano en su hombro, calmándola con el simple peso de su presencia. Tras el oficio, la señora Prudence Calloway, siempre lengua afilada, acorraló a Mary Ellen en los escalones. Querida, dijo con sonrisa demasiado dulce para ser amable, debe de ser duro soportar tales pruebas, pero tal vez sería más conveniente que te quedaras con familia. La gente habla, ¿sabes? Mary Ellen, ya temblando, sintió que la voz le fallaba. La sombra de Hayes cayó sobre ellas. Su mirada pesaba sobre Prudence. Sin decir palabra, dio un paso más cerca, su silencio más cortante que cualquier reproche. La sonrisa de Prudence flaqueó. Murmuró algo sobre la oración y se escabulló, sus faldas rozando la nieve. Aquella noche, Mary Ellen se sentó junto al fuego, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Te he traído la ruina, susurró. Nunca lo perdonarán. Hayes alzó la vista del trozo de madera que tallaba. Su voz llegó lenta, firme. No busco perdón. Busco paz. Su aliento se cortó, porque ningún hombre le había hablado así en años. No como a algo roto, no como a algo poseído, sino como a alguien digno de paz. Se volvió rápido, ocultando el rubor de calor que le subió al rostro. Los días se plegaron unos sobre otros, marcados por nevadas y el crepitar de la leña. Mary Ellen empezó a recobrar fuerzas, se levantaba de la cama para barrer el suelo, a remendar con puntadas cuidadosas las camisas gastadas de Hayes. Se movía despacio pero con propósito, su presencia llenaba la cabaña no como carga sino como vida. Hayes se sorprendía deteniéndose en sus tareas, escuchando su suave tarareo mientras trabajaba. Un sonido que parecía tejer más apretadas las paredes de la cabaña. Sin embargo, el mundo exterior se volvía más cortante. En el salón, la voz de Elias Carter resonaba alta. Su orgullo herido dolía más que cualquier puño que hubiera dado. Escupía que Mellor le había robado a su mujer, que le pertenecía, que ningún gigante podría escondérsela. Los hombres reían, algunos burlándose de Elías, otros alimentando su furia. Bebía más hondo, prometiendo que cabalgaría, reuniría hombres si hacía falta, y la arrastraría de vuelta por el pelo si era necesario. El sheriff, cansado, le advirtió que mantuviera la paz, pero Elías solo se burló. La noticia de esas palabras llegó a Mary Ellen a través de susurros en la tienda. Regresó a la cabaña pálida y temblorosa. Vendrá a por mí, le dijo a Hayes, las manos temblándole mientras intentaba desatarse el sombrero. Nunca parará. Hayes dejó su trabajo, la mandíbula dura. Que venga, dijo simplemente. Sus palabras no llevaban alarde, ni ira, solo una certeza que hizo temblar el corazón de ella. Por primera vez, creyó que Elías podría ser detenido de verdad, aunque el pensamiento trajera tanto alivio como terror. Laura, sintiendo la tormenta, se aferró más a Hayes. Una noche, se arrastró desde su jergón hasta donde él tallaba junto al fuego. No dejarás que vuelva a hacerle daño a mamá. ¿Verdad?, susurró. Hayes la alzó a su regazo, sus grandes manos sosteniéndola con suavidad. Mientras me quede un aliento, dijo. La niña apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido profundo y firme de su corazón. Allí se durmió, por fin a salvo. Mary Ellen miraba desde la cama, lágrimas resbalando silenciosas por sus mejillas. Había creído alguna vez que todos los hombres llevaban violencia en las manos. Pero aquí había uno que sostenía a una niña como si fuera cristal, que curaba moratones con reverencia, que cargaba la vergüenza en silencio antes que dejarla caer sobre los más débiles. Algo frágil y peligroso se removió dentro de ella, una esperanza que había enterrado años atrás. Pero la esperanza era un fuego que atraía sombras. Una tarde, al volver Hayes del pueblo con provisiones, encontró una nota clavada en su puerta. Las palabras garabateadas con rabia, es mía. Sácala, o traeré hombres para llevársela. Hayes arrancó la nota, la arrugó en su puño.
Miró dentro de la cabaña donde Mary Ellen removía la sopa, donde Laura jugaba con el caballo de madera en el suelo, y sintió que la línea de su vida se desplazaba. Ya no podía fingir que esto era solo refugio, solo bondad. El mundo había elegido bando, y al abrir su puerta a los rotos, él había declarado el suyo. Mientras la nieve se espesaba afuera, la cabaña brillaba con luz de fuego, frágil y cálida. Sin embargo, bajo ese calor, un ajuste de cuentas se acercaba, traído al galope por un hombre que no descansaría hasta saciar su orgullo. Y en el silencio antes del sueño, Mary Ellen susurró en la oscuridad, mitad para sí, mitad para el hombre que permanecía inmóvil en su silla, lo perderás todo por mí. Alice no respondió. Solo miró el fuego, la mandíbula tensa, los ojos reflejando las llamas. El viento se alzó afuera, sacudiendo los postigos, como si la misma tierra se preparara para lo que venía. La tormenta se anunció primero con un gemido bajo sobre la pradera. Un sonido que llegó desde lejos como la advertencia de un gran animal despertando del sueño. Alice Mellor lo sintió antes de que el cielo se rompiera. Un dolor en los huesos, una presión tras la quietud que ponía nerviosos a los ganado en el lejano pasto. El aire se volvió cortante, cargado de olor a hierro y nieve, y el horizonte se espesó con un peso negro que rodaba inexorable más cerca. Trabajó rápido asegurando las puertas del granero, la cuerda tensa bajo sus manos, su aliento empañándose en el frío creciente. A su espalda, la cabaña se alzaba contra el gris como un centinela solitario, sus ventanas ya brillando débilmente con luz de fuego, el único calor en millas a la redonda. Dentro, Mary Ellen se movía con callada urgencia, recogiendo la ropa del tendedero, cerrando ventanas, guardando la comida en recipientes tapados como si se prepararan no solo para el tiempo, sino para un asedio. Sus manos temblaban a ratos, aunque las obligaba a mantenerse firmes. Laura me la seguía pegada a sus faldas, apretando el caballo de madera tallado que se había convertido en su talismán constante. Cada crujido del viento afuera hacía que la niña se acercara más, sus ojos muy abiertos observando el rostro de su madre en busca de señales de seguridad. Mary Ellen, con los moratones desvaneciéndose pero el ánimo aún tierno, intentaba ocultar su miedo, pero la niña veía más de lo que decía. Al atardecer, el primer latigazo de viento golpeó, sacudiendo los maderos de la cabaña y lanzando nieve en láminas oblicuas sobre la tierra. Alice entró, trayendo consigo el mordisco de la escarcha, los hombros cubiertos de blanco. Cerró la puerta de golpe contra el vendaval y se quedó un momento escuchando. La voz de la tormenta era un aullido profundo, rodeando la cabaña, filtrándose por cada grieta. Luego se volvió, su mirada barriendo a las dos almas junto al fuego. Mary Ellen encontró sus ojos, una pregunta sin pronunciar. Él asintió lentamente, no para tranquilizar, sino reconociendo que la tormenta de afuera no era la única a la que debían enfrentarse, pues antes aquel día en el pueblo había llegado la noticia. Elias Carter, alimentado por bebida y orgullo herido, había jurado ante un corro de hombres que recuperaría a su mujer. Escupía veneno en cada vaso, jactándose de que no vendría solo, sino con otros que compartían su amargura, hombres deseosos de avivar el fuego del escándalo hasta convertirlo en llamas. Alice no había respondido a las habladurías, pero su silencio no se había confundido con miedo. Quienes vieron la firmeza de su mandíbula, la quietud de sus ojos, sabían que el gigante ranchero se preparaba para un ajuste de cuentas. Ahora, mientras la tormenta se espesaba, Mary Ellen sintió el peso sobre él. Estaba junto al fuego, el chal bien ceñido, el rostro iluminado por el parpadeo de la llama. ¿Crees que vendrá con este tiempo?, preguntó suavemente, aunque su voz no llevaba esperanza, solo temor. Alice miró hacia la ventana donde la nieve giraba como fantasmas contra el cristal. Si la rabia de un hombre arde lo suficiente, dijo, ni la tormenta la enfría. Ella se volvió, su mano rozando el pelo de su hija. Durante tanto tiempo había soportado la cólera de Elías, doblegándose bajo ella, sobreviviendo pero nunca resistiendo. Ahora el pensamiento de que él regresara con otros a su espalda le revolvía el estómago. Sin embargo, también había algo más, una chispa de desafío encendida por la visión de su hija durmiendo caliente junto al fuego, por saber que su dolor ya no pasaba desapercibido.
Jalis la había alzado de la tierra, no con lástima, sino con una fuerza que no exigía nada a cambio salvo protección. Aquella chispa brillaba más cada día, y aunque ahora el miedo pesaba fuerte, no la apagaba del todo. Las horas se alargaron. Jalis iba de puerta en puerta, de ventana en ventana, comprobando cerrojos, ajustando postigos, cada movimiento firme y medido. Laura dormitaba en el regazo de su madre, su respiración suave contra el rugido de la tormenta. Mary Ellen observaba al hombre gigante junto a la puerta, como parecía tallado del mismo tronco que la cabaña, inquebrantable, perdurable. Se preguntaba qué peso llevaba en su silencio, qué duelo le vaciaba los ojos cuando la luz del fuego los atrapaba. Anhelaba preguntar, pero las palabras le fallaban. En cambio, le susurró bajo el aliento un fragmento de consuelo de su infancia, las notas suaves pero firmes. Jalis se detuvo en la puerta, escuchando. Por primera vez en años, un sonido tocó el vacío dentro de él, recordándole que los hogares no se construyen solo de troncos, sino de voces que llenan los espacios entre tormentas. Pero la noche no pertenecía a la paz. Cerca de la medianoche, sobre el aullido del viento, llegó otro sonido. Débil al principio, luego más claro. Cascos. El crujido de caballos en la nieve, deliberado, acercándose. Jalis se quedó helado, la mano apoyada en el rifle junto a la pared. A Mary Ellen se le cortó el aliento, los dedos apretando a Laura. La niña se agitó, murmuró, y apretó más fuerte el caballo de madera. «Están aquí», susurró Mary Ellen, el miedo quebrando su voz. Jalis no respondió. Se acercó a la ventana, mirando por una rendija del postigo. Contra el remolino de nieve, las sombras se movían, figuras montadas avanzando con esfuerzo contra la tormenta. Contó 3, quizá 4, sus faroles balanceándose como fuegos fatuos. Una voz cortó por encima del viento, alta, furiosa, arrastrada por la bebida, la voz de Elias Carter. Jalis retrocedió, la mandíbula tensa, el rostro tallado en piedra. Se volvió hacia Mary Ellen. «Llévala a la habitación del fondo», dijo quedo. «No abras esa puerta a menos que oigas mi voz». Ella dudó, queriendo protestar, pero el peso de su mirada no dejó lugar. Recogió rápido a Laura, susurrándole consuelo aunque su propio miedo temblara, y arrastró a la niña a la pequeña habitación trasera donde había pilas altas de mantas. La puerta se cerró suavemente tras ellas. Jalis permaneció en la sala principal, el rifle firme en sus manos, aunque rezaba para no tener que usarlo. La tormenta sacudía las paredes, pero por encima llegó el golpeteo de puños contra la puerta de la cabaña. «Miller», rugió Elías. «¿Crees que puedes robar lo que es mío? Sácala, o la arrastraremos nosotros». Le siguieron risas crueles y burlonas, aunque temblaban de hombres buscando valor contra la tormenta y contra el hombre de dentro. Jalis no dijo nada. El silencio fue su respuesta. El mismo silencio que lo había sostenido en la pérdida, en años de soledad, en cada susurro de habladuría. Dejó el rifle contra la pared y tomó en cambio el farol. Lo encendió, la llama proyectando su enorme sombra por la habitación, y luego descorrió el cerrojo de la puerta. La nieve irrumpió, el viento aullando, pero Jalis se mantuvo firme, el farol en alto. Los hombres retrocedieron ante la luz repentina, sus rostros en carne viva por el frío, los ojos enrojecidos por la bebida y la rabia. Elías iba montado, su figura hinchada de furia, la boca torcida. «Me has avergonzado, Miller», escupió. «Te has llevado a mi mujer, la has envenenado contra mí. Te veré arruinado antes de que acabe esta noche». Jalis salió al porche, la tormenta arañando su abrigo, el farol en su mano proyectando largas sombras. Su voz, cuando llegó, fue baja y firme, audible incluso a través del vendaval. «Nunca fue tuya para romperla». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. El rostro de Elías se contorsionó, la rabia desbordándose. Espoleó su caballo hacia adelante, gritando a los otros, arrastrarla. Jalis dejó el farol en la nieve, liberando sus manos, el cuerpo listo. La tormenta azotaba alrededor, la nieve picando como cuchillos. La noche viva de furia.
Dentro de la habitación trasera, Mary Ellen apretaba a Laura, oyendo los gritos amortiguados, el choque de botas en la nieve. Su corazón martilleaba, dividido entre el terror y un extraño impulso de fuerza. Durante años había rezado solo por sobrevivir. Ahora, con Alice plantado entre ella y la tormenta, rezaba no solo por seguridad, sino por el valor de no volver nunca a las cadenas. Laura susurró contra ella, su vocecita temblando. No dejará que te lleven, mamá. Afuera, el primero de los hombres de Elías desmontó, tropezando en la nieve hacia el porche. Alice lo enfrentó, su enorme figura un muro contra la tormenta, y el choque de cuerpos resonó agudo en la noche. Los puños volaron, las botas resbalaron, la nieve se dispersó. Alice se movía con el poder de un hombre que había trabajado toda su vida. Cada golpe preciso, cada paso firme. Vino otro hombre y otro más, pero él no flaqueó. La tormenta aullaba más fuerte como si la misma tierra fuera testigo. Elías gritaba maldiciones, dando vueltas en su caballo, el rostro retorcido de furia mientras sus hombres vacilaban. Gritó el nombre de Mellor en la noche, pero el silencio de Alice era respuesta suficiente. La pelea rugió al borde del porche, la luz del farol parpadeando salvaje, hasta que al fin los hombres retrocedieron tambaleantes, magullados, sangrando, su rabia enfriada por la tormenta y la fuerza inquebrantable de la defensa de un solo hombre. Pero Elías permaneció, su orgullo mayor que su miedo. Desmontó al fin, avanzando tambaleante, la nieve pegada a su pelo y barba, los puños apretados. Esto no ha terminado, siseó, la voz aguda de locura. ¿Crees que puedes quedártela? ¿Crees que puedes avergonzarme? Quemaré este lugar hasta los cimientos antes de dejarla aquí. Alice se quedó en la nieve, el pecho subiendo y bajando, el rostro iluminado por el resplandor del farol. Su silencio ahora tenía el peso de un juramento, su cuerpo listo no solo para pelear, sino para soportar cualquier tormenta que Elías trajera. La nieve caía aún más espesa, cubriendo la tierra de blanco, amortiguando sonidos, convirtiendo el mundo en un escenario helado para el ajuste de cuentas que aún había de llegar. Y desde la habitación trasera, Mary Ellen apoyó la mano en la puerta, su aliento temblando, los ojos húmedos de miedo y resolución. Se había creído rota, impotente. Pero oyendo las amenazas de Elías, viendo la callada rebeldía de Alice, algo dentro de ella se alzó fiero y firme, supo con una certeza tan aguda como el viento invernal que la próxima vez que enfrentara a Elías, no lo haría en silencio. La noche contuvo el aliento, luego la tormenta rugiendo, los hombres flaqueando, Elías y Alice enfrentados en un duelo de voluntades. La llama del farol parpadeó, la nieve silbó contra el suelo, y la misma pradera pareció detenerse, esperando el golpe que rompería el frágil equilibrio. La nieve giraba como seda rasgada sobre la pradera, y la llama del farol a los pies de Alice Mellor se inclinaba bajo el vendaval, pintando luz contra el lienzo furioso de la tormenta. Elias Carter estaba frente a él, el rostro retorcido de rabia, las garras de la tormenta azotando su abrigo. Los hombres golpeados que habían venido con Elías se mantenían más atrás, su coraje ya gastado, pero el orgullo de Elías ardía más que el frío, y avanzó con puños apretados, sus botas crujiendo la tierra helada. Alice lo enfrentó en silencio, la anchura de sus hombros cuadrada, su aliento una niebla constante. La puerta de la cabaña a su espalda estaba cerrada a cal y canto, protegiendo a Mary Ellen y a Laura dentro. Sentía su cercanía como una llama a su espalda, frágil pero inquebrantable, y eso daba peso al momento. Elías sonrió con desprecio a través de labios agrietados, su voz rompiendo contra el viento. ¿Crees que has ganado porque blandiste los puños y tumbaste a mis hombres? ¿Crees que ahora te pertenece? Es mía. Siempre lo será. La respuesta de Alice llegó baja. No fuerte, no cruel, pero con la gravedad de un hombre que había cargado silencio más tiempo que la mayoría de los hombres viven. No pertenece a ningún hombre. Se pertenece a sí misma. Las palabras golpearon más fuerte que la nieve contra la piel. Elías retrocedió ante la idea, luego se lanzó con furia renovada, su puño oscilando salvaje. Alice detuvo el golpe con su brazo, la fuerza resonando en él, pero sin romperlo.
contraatacó, un golpe pesado que envió a Elías tambaleándose hacia un montón de nieve que explotó alrededor de su figura. Sin embargo, Elías se levantó, loco de orgullo herido, lanzándose una y otra vez. Su lucha se convirtió en una danza en la tormenta. Elías atacando con la imprudencia de quien teme ser pequeño. Jalis moviéndose con la precisión de quien carga una responsabilidad mayor que su propia vida. Cada golpe llevaba el peso de algo más que puños. Jalis veía en Elías cada crueldad tallada en la piel de Mary Ellen. Cada noche que Laura se había acostado con hambre. Cada humillación soportada en silencio. Y Elías, al golpear a Jalis, buscaba no solo recuperar a una esposa, sino probarse intacto, arañar de nuevo el respeto de un pueblo que empezaba a darle la espalda. Forcejearon, botas resbalando, puños golpeando, la luz del farol oscilando salvaje, proyectando sombras que saltaban monstruosas sobre la nieve. La fuerza de Jalis se mantenía firme, pero Elías peleaba como una bestia acorralada. Al fin, Jalis lo agarró por el cuello, su mano enorme cerrándose sobre la tela, y lo estrelló contra el poste del porche. La madera tembló, la nieve cayendo del tejado. Elías jadeó, sangre corriendo por su labio, los ojos ardiendo de odio. Hazlo, siseó Elías. Rómpeme, mátame. Eso es lo que esperan del gigante. Eso es todo lo que eres. El puño de Jalis se alzó, la tormenta rugiendo alrededor, la tentación de la venganza ardiendo fuerte. Pero entonces, tenue a través del aullido, oyó otro sonido. La voz de Laura, amortiguada por las paredes de la cabaña. Un llanto infantil, llamando suavemente, «Mamá, ¿ya se fue?». Esa pequeña voz atravesó más hondo que las burlas de Elías. La respiración de Jalis se estabilizó. Bajó el puño, aunque su agarre seguía firme. Matar a Elías solo daría vida a otro fantasma que perseguiría a Mary Ellen y a su hija. La justicia no era sangre sobre la nieve. Era la dignidad de vuelta. Tiró de Elías hacia adelante y lo arrojó al montón de nieve. Elías se arrastró, maldiciendo, pero Jalis presionó el cañón del rifle, nunca disparado, contra su pecho, obligándolo a quedarse quieto. Responderás por lo que has hecho, dijo Jalis, su voz resonando en la noche como un voto. No aquí, no por mi mano, sino por la ley. Los otros hombres se movieron inquietos. Ninguno se atrevió a avanzar, su lealtad rota por la tormenta y por la visión de su líder humillado. Jalis arrastró a Elías, agarrándolo como a un saco de grano, y lo llevó a medias, lo empujó a medias hacia su caballo. Elías forcejeó débilmente, escupiendo sangre, pero el silencio de Jalis lo quebraba más que cualquier golpe. Los hombres montaron sin palabra, amedrentados por la resolución del gigante. Al borde del corral, Jalis lanzó a Elías a la silla con una fuerza que lo dejó colgando flojo. Dile al sheriff que lo llevaré al amanecer, dijo Jalis. Y si vuelves aquí, no habrá tormenta bastante fuerte para esconderte. Los hombres dudaron, luego espolearon sus caballos, arrastrando a Elías consigo hacia la oscuridad giratoria. Los cascos se perdieron, tragados por el viento. Jalis permaneció un largo momento en la nieve, el pecho subiendo y bajando, la tormenta calmando su furia como si estuviera satisfecha. Al fin se volvió y entró de nuevo. El calor lo recibió, la luz del fuego suave tras el frío. Mary Ellen estaba cerca del hogar, el chal bien ceñido, el rostro pálido pero los ojos fieros. Laura se aferraba a sus faldas, su pequeño caballo de madera apretado en la mano. Cuando Hollis cerró la puerta, la cabaña pareció exhalar como si las propias paredes hubieran contenido el aliento. La voz de Mary Ellen tembló, aunque no de debilidad. Podrías haberlo matado. Jalis encontró su mirada, firme como piedra. Un hombre así quiere que te hagas tan pequeño como él. No me romperá a mí ni te romperá a ti otra vez. Sus ojos brillaron, el fuego pintándolos de oro. Por primera vez en años, se permitió creer aquellas palabras. Laura rompió el silencio, corriendo adelante, presionando su cuerpecito contra la pierna de Jalis. Nos ha salvado, susurró, la voz amortiguada contra él. Él se agachó, alzándola con suavidad en sus brazos. Ella se acurrucó en su pecho como si fuera el lugar más seguro del mundo. Mary Ellen miró,
la mano subiendo a su boca, no para ocultar vergüenza esta vez, sino para contener el sollozo de alivio que amenazaba con romperse. Su vida había sido solo supervivencia, pero aquella noche dentro de aquellas paredes vislumbró algo que creía perdido para siempre. Refugio no de madera, sino de confianza. Se sentaron junto al fuego mientras la tormenta se suavizaba. El mundo afuera cubierto de silencio blanco. Alice atendió las llamas, sus anchas manos firmes. Mary Ellen alcanzó a Laura, pero la niña ya se había dormido en brazos de Alice, sus deditos curvados en la tela de su abrigo. Él no la movió, solo miró abajo, los rasgos de su rostro suavizados por el resplandor. El corazón de Mary Ellen se apretó, mezcla de gratitud y miedo. Esperar de nuevo era el acto más valiente y peligroso de todos. Pasaron horas, la tormenta muriendo en un susurro. Alice al fin depositó a Laura en su jergón, arropándola con la manta. Se irguió entonces, enfrentando a Mary Ellen a través de la luz del fuego. No se pronunció palabra. Sin embargo, en el silencio algo cambió. Ella vio no solo al hombre que había peleado con Elías, sino al que había elegido contención, que había cargado vergüenza para que ella quedara libre de ella. Su silencio, antes pesado, ahora parecía una especie de juramento. Cuando al fin habló, su voz fue suave pero clara. Ya no soy suya. La mandíbula de Alice se tensó, pero no respondió. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia era respuesta suficiente. El fuego crepitó. El único sonido en la pequeña habitación mientras afuera el alba empezaba a teñir de plata tenue la nieve. La tormenta había pasado, pero en su estela quedaba algo nuevo. Dentro de aquella cabaña, 3 vidas, antes rotas y dispersas, habían empezado a echar raíces juntas en las cenizas de la luz del fuego y la furia. Y sin embargo, incluso en el calor, quedaban sombras. Porque las amenazas de Elías no se habían ido, solo demoradas, llevadas al pueblo con su orgullo magullado. La justicia exigiría su precio, y las lenguas hablarían más afiladas que nunca. Alice lo sabía. Mary Ellen lo temía, y Laura, en su inocencia, solo confiaba en el hombre que había llevado a su madre desde la tierra. El fuego ardía abajo, el alba presionando contra los postigos cuando Alice habló al fin de nuevo, su voz baja como la misma tierra. Esto es solo el comienzo. A Mary Ellen se le cortó el aliento ante la verdad de sus palabras. Su mano tembló al acercar más a Laura, sus ojos encontrando los de él a través de la luz menguante del fuego. Algo sin palabras pasó entre ellos, frágil como cristal, fuerte como piedra. La tormenta afuera había terminado, pero el ajuste de cuentas apenas comenzaba.